El concepto de un mundo prediluviano, como se describe en el libro de Génesis de la Biblia, se refiere a un periodo anterior al diluvio global descrito en la historia de Noé. Según la narrativa bíblica, Dios, insatisfecho con la corrupción y maldad de la humanidad, decidió destruirlo todo mediante un diluvio, salvando solo a Noé, su familia y una pareja de cada especie animal. El mundo prediluviano se presenta como un periodo en el que los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron, pero la corrupción y la violencia aumentaron en la tierra. Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, dando lugar a una descendencia que contribuyó a la perversidad de la humanidad. En Génesis 6:5, está escrito, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto llevó a la decisión divina de enviar el diluvio. Como historiador, es importante señalar que la narrativa del mundo prediluviano en el libro de Génesis se considera parte de la tradición religiosa y mitológica, y no hay evidencia científica o histórica que corrobore eventos como un diluvio global o la existencia de personajes como Noé tal como se describen en la Biblia. Históricamente, diversas culturas tenían mitos de inundaciones, pero la interpretación literal del diluvio bíblico a menudo se considera dentro del ámbito de la fe, mientras que enfoques más críticos buscan entender estas historias como representaciones simbólicas o alegóricas con significados teológicos y morales. Veamos los personajes y eventos principales relacionados con Adán, Eva, Caín, Abel y Noé, según se describen en el libro de Génesis, adoptando una perspectiva histórica. Adán y Eva son considerados los primeros seres humanos según la tradición judeocristiana. Adán es formado del polvo de la tierra por Dios, y Eva es creada a partir de una costilla de Adán. Son colocados en el jardín del Edén y se les instruye a no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva es tentada por la serpiente y, a su vez, tienta a Adán, quien también come del fruto prohibido. Esto resulta en su expulsión del Edén. Caín y Abel son los primeros hijos de Adán y Eva, siendo Caín el primogénito y Abel el más joven. Ofrecen sacrificios a Dios, pero Dios solo acepta el sacrificio de Abel, hecho con ovejas, y rechaza el de Caín, hecho con frutas. Con celos y enojo, Caín mata a Abel. Esta historia refleja temas como la naturaleza de la adoración, la envidia y las consecuencias del pecado. Noé es uno de los personajes más destacados del libro de Génesis. Es elegido por Dios para construir un arca y llevar a su familia y una pareja de cada especie animal para sobrevivir al diluvio que destruiría la humanidad debido a su maldad. Noé es descrito como un hombre justo e íntegro en su generación. Obedece las instrucciones de Dios, construye el arca y, así, es salvado junto con su familia y los animales. Desde una perspectiva histórica, estos personajes y eventos son ampliamente reconocidos como parte de la tradición mitológica y religiosa del judaísmo y el cristianismo. Juegan un papel fundamental en la construcción de la cosmovisión de estas religiones, transmitiendo enseñanzas sobre la relación entre Dios y la humanidad, el pecado y sus consecuencias, la importancia de la obediencia y la justicia, entre otros temas. Aunque no hay evidencia histórica o arqueológica directa que corrobore estos relatos como eventos reales, siguen siendo importantes para la comprensión de la cultura y la fe religiosa a lo largo de la historia. La historia de los ángeles caídos y su influencia en el mundo prediluviano es un tema significativo en el contexto de las tradiciones judeocristianas, particularmente en el libro de Génesis y en textos apócrifos e intertestamentarios. Exploraré este tema con un enfoque histórico. Orígenes de los ángeles caídos. Según algunos textos judíos y cristianos, los ángeles caídos son ángeles rebeldes que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. La historia más conocida sobre su caída se encuentra en textos como el libro de Enoc, que narra la rebelión liderada por un grupo de ángeles encabezados por Lucifer o Satanás. Influencia en el mundo prediluviano. Los ángeles caídos suelen estar asociados con eventos catastróficos y la corrupción moral que supuestamente azotó al mundo antes del diluvio. Según relatos bíblicos y apócrifos, interactuaron con los seres humanos, enseñándoles prácticas prohibidas como la magia, la brujería y la violencia, y cohabitando con las hijas de los hombres, dando lugar a una descendencia conocida como Nefilim. Consecuencias de la caída de los ángeles caídos. La influencia de los ángeles caídos suele asociarse con la propagación del mal y la corrupción en la sociedad prediluviana. Su interacción con los seres humanos se ve como una de las principales razones de la degradación moral que llevó al juicio divino representado por el diluvio. El diluvio se interpreta como un evento de purificación destinado a destruir el mal y permitir un nuevo comienzo para la humanidad. Desde el punto de vista histórico, la historia de los ángeles caídos y su influencia en el mundo prediluviano se interpretan principalmente como mito y teología dentro del contexto de las tradiciones religiosas judeocristianas. Aunque estos relatos no tienen fundamentos históricos verificables, desempeñan un papel importante en la comprensión de la cosmovisión de estas tradiciones religiosas y en la articulación de conceptos morales y escatológicos. Estas narrativas reflejan preocupaciones teológicas y filosóficas más amplias sobre el problema del mal, la naturaleza de la rebelión contra Dios y la esperanza de redención y renovación. La historia de Caín y Abel, encontrada en el libro de Génesis, es una narrativa fundamental en la tradición judeocristiana que aborda temas como rivalidad fraternal, celos, sacrificio y las consecuencias del pecado. Exploraré esta historia desde un enfoque histórico.
Contexto cultural y religioso. Caín y Abel se presentan como los primeros hijos de Adán y Eva, y su historia tiene lugar en un contexto post-Edén, donde la humanidad está empezando a desarrollarse y establecer comunidades agrícolas. La práctica de los sacrificios es un elemento significativo en la religión antigua, y es en este contexto que los dos hermanos presentan ofrendas a Dios. Diferencia en las ofrendas. Caín, un agricultor, ofrece los frutos de su trabajo agrícola como sacrificio, mientras que Abel, un pastor, ofrece los primogénitos de su rebaño. Dios muestra favor hacia la ofrenda de Abel, pero no hacia la de Caín. La narrativa no explícita la razón de esta preferencia divina, lo que ha sido objeto de interpretación teológica y especulación a lo largo de los siglos. Celos y crimen fraternal. Caín reacciona al aparente favoritismo divino con celos y rabia hacia Abel. Esto culmina en el asesinato de Abel por parte de Caín, convirtiéndose en el primer homicidio registrado en la Biblia. La historia destaca las consecuencias del pecado humano y la ruptura de la relación entre los hermanos. Castigo y consecuencias. Después del asesinato, Dios enfrenta a Caín y lo maldice, haciéndolo un fugitivo errante en la tierra. Esta maldición refleja no solo un castigo divino por el homicidio, sino también el aislamiento y la alienación de Caín de la sociedad humana. Legado moral y teológico. La historia de Caín y Abel ofrece importantes lecciones morales y teológicas sobre las consecuencias del pecado, la naturaleza de la justicia divina y la importancia de la reconciliación y el perdón. La narrativa sirve como una advertencia sobre las consecuencias de permitir que los celos y la rabia dominen nuestros corazones, y destaca la necesidad de buscar la reconciliación y la redención. Desde un punto de vista histórico, la historia de Caín y Abel se ve como una narrativa que refleja las preocupaciones morales y religiosas de las comunidades antiguas, transmitiendo valores éticos y teológicos fundamentales. Aunque no hay evidencia histórica directa que corrobore los eventos específicos descritos en la historia, sigue siendo una parte central de la tradición religiosa y cultural judeocristiana, ofreciendo ideas sobre la condición humana y la relación con lo divino. En la narrativa del libro de Génesis, después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, se presentan genealogías que trazan la descendencia de ellos. Estas genealogías proporcionan una visión de la cosmovisión y la historia de las civilizaciones antiguas, aunque deben interpretarse más como narrativas teológicas que como registros históricos directos. Aquí hay un análisis histórico de estas genealogías y de las civilizaciones descendientes de Adán. Genealogías en Génesis. El capítulo 5 de Génesis presenta una genealogía desde Adán hasta Noé, destacando las edades de los patriarcas y el momento de sus muertes. Esta genealogía a menudo se interpreta como un intento de establecer la continuidad entre Adán, el primer ser humano, y Noé, el patriarca elegido para sobrevivir al diluvio. Interpretación teológica. Desde un punto de vista teológico, estas genealogías son importantes porque establecen la línea de descendencia de los herederos de la promesa divina y conectan eventos clave en la historia sagrada, como el diluvio, con la historia de la creación. También destacan la importancia de la descendencia y la preservación de la línea elegida por Dios. Significado cultural y religioso. Para las comunidades antiguas que contaban estas historias, las genealogías eran más que simples registros genealógicos, eran una forma de conectar sus propias identidades e historia con los eventos sagrados del pasado. Transmitían la idea de que la historia de la humanidad está entrelazada con la intervención divina y el cumplimiento de las promesas de Dios. Limitaciones históricas. Desde un punto de vista histórico, las genealogías en Génesis son limitadas como fuentes históricas directas, ya que no hay evidencia externa que corrobore los detalles específicos presentados en ellas. Sin embargo, ofrecen valiosas ideas sobre las creencias, valores y visiones del mundo de las comunidades antiguas que las produjeron. Civilizaciones descendientes. Además de las genealogías, Génesis también describe las civilizaciones descendientes de Adán, como los descendientes de Caín y de Set. Estas narrativas proporcionan una visión de la expansión de la humanidad y el desarrollo de las primeras comunidades humanas, aunque deben leerse con precaución, considerando su carácter teológico y simbólico. En resumen, las genealogías y las narrativas de las civilizaciones descendientes de Adán en Génesis son elementos esenciales para comprender la cosmovisión y la historia de las comunidades antiguas, ofreciendo ideas sobre sus creencias religiosas, valores e identidad cultural. Aunque no son fuentes históricas en el sentido estricto, desempeñan un papel significativo en la transmisión de la tradición religiosa y la preservación de la memoria colectiva de estas comunidades. La figura de Enoc está envuelta en misterio e intriga, especialmente debido a su vida inusual y su relación especial con Dios, como se describe en el libro de Génesis y en otros textos judíos y cristianos. Aquí hay un análisis más profundo de la vida de Enoc y su relación con Dios. Enoc en Génesis. En el libro de Génesis, Enoc se menciona brevemente como uno de los patriarcas antediluvianos. Se describe como alguien que caminó con Dios y fue llevado por Dios, sin experimentar la muerte. Esta frase simple, caminó con Dios, está cargada de significado y sugiere una comunión íntima y directa con lo divino. El libro de Enoc, aunque Génesis proporciona solo una visión limitada de la vida de Enoc, otros textos antiguos, como el libro de Enoc, también conocido como 1 Enoc, ofrecen una descripción más detallada de sus actividades y enseñanzas.
Este libro, no incluido en el canon bíblico judío o cristiano, pero considerado significativo para algunas tradiciones religiosas, retrata a Enoc como un visionario y profeta que recibió revelaciones divinas y advirtió a las personas sobre el juicio venidero. Relación con Dios. El aspecto principal de la vida de Enoc es su relación cercana e íntima con Dios. Se le representa como alguien que vivió en constante comunión con lo divino, recibiendo enseñanzas y visiones directamente de Dios. Esta relación excepcional llevó a una profunda confianza y obediencia por parte de Enoc, culminando en su remoción de la tierra directamente a la presencia de Dios, sin experimentar la muerte física. Símbolo de piedad y devoción. Enoc es frecuentemente visto como un símbolo de piedad, devoción e intimidad espiritual. Su vida ejemplar y su destino singular de ser llevado por Dios han sido una fuente de inspiración para muchos a lo largo de los siglos, representando la posibilidad de una comunión directa y transformadora con lo divino. Interpretaciones teológicas. Teológicamente, la vida de Enoc desafía las nociones convencionales sobre la vida, la muerte y la relación entre lo humano y lo divino. Su experiencia única de ser llevado por Dios antes de la muerte se interpreta de varias maneras, a veces como un símbolo de la justicia divina que recompensa la piedad excepcional y otras veces como una anticipación simbólica de la resurrección futura. En resumen, la vida de Enoc y su relación especial con Dios, como se retrata en las Escrituras y en los textos antiguos, ofrecen una visión fascinante sobre la naturaleza de la piedad, la comunión y el destino humano, inspirando la reflexión teológica y espiritual a lo largo de la historia. La narrativa de los Nefilim y la subsiguiente decisión divina de destruir la tierra con el diluvio son elementos fascinantes y controvertidos dentro del relato bíblico del libro de Génesis. Aquí hay un análisis más profundo de estos eventos. Los Nefilim. La palabra Nefilim se deriva del hebreo Nepholim, que se encuentra en Génesis 6, 4. Su origen e identidad exacta son motivo de debate entre eruditos y teólogos. Algunas interpretaciones sugieren que los Nefilim eran descendientes de una unión entre los hijos de Dios, entendidos por algunos como ángeles caídos, y las hijas de los hombres. Otras interpretaciones ven a los Nefilim simplemente como guerreros poderosos o gobernantes opresivos. La decadencia de la humanidad. La presencia de los Nefilim se asocia con el creciente mal y corrupción en la tierra, como se describe en Génesis 6, 5, donde Dios observa que la maldad del hombre había crecido en la tierra y que toda la inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre y solo para el mal. Los Nefilim, ya sean seres sobrenaturales o simplemente figuras poderosas, parecen haber desempeñado un papel significativo en esta decadencia moral. Decisión de Dios de destrucción. Ante la corrupción generalizada de la humanidad, Dios decide destruir la tierra con un diluvio. Sin embargo, elige a Noé, un hombre justo, para construir un arca y preservar la vida humana y animal. Esta decisión refleja la justicia divina ante la corrupción y la promesa de renovación a través del juicio. El propósito del diluvio. El diluvio se retrata como un evento de juicio divino, destinado a purificar la tierra del mal y la corrupción, permitiendo un nuevo comienzo para la humanidad. Además, el diluvio sirve como un símbolo de renovación y redención, con Noé y su familia emergiendo como portadores de esperanza en medio de la destrucción. Lecciones teológicas. La narrativa del diluvio y los Nefilim plantea cuestiones teológicas complejas sobre el papel del juicio divino, la naturaleza del mal y la relación entre Dios y la humanidad. Estos eventos a menudo se interpretan como una advertencia contra la corrupción moral y como una demostración del compromiso de Dios con la justicia y la restauración. En resumen, la invasión de los Nefilim y la decisión divina de destruir la tierra con el diluvio son elementos clave de la narrativa del libro de Génesis, ofreciendo ideas sobre temas como el pecado, el juicio divino y la renovación espiritual. Sus interpretaciones y significados continúan resonando en las tradiciones religiosas y teológicas hasta el día de hoy.